Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Relatos de la Noche? Y bueno, la intención era realizar una transmisión en vivo, pero la señal que tuvimos era muy intermitente. No queremos que se repitan los problemas de la última transmisión, así que decidimos de todas formas pues contarles en este video algunas de las historias que teníamos preparadas para ustedes. Entonces este video va a ser largo, prepárense, vayan por un café. Supongo que va a durar más de media hora, pero no se preocupen porque si no lo pueden ver completo de un jalón, abajo en la descripción vamos a incluir el link directo a cada una de las historias por si las quieren ir viendo de una por una. Así que sin más por el momento, les damos la bienvenida a este compilado de historias. Quédense con nosotros porque van a estar muy buenas. El siguiente relato es de Brenda Pesqueira y ella, de aquí de la Ciudad de México, nos platica lo siguiente. Antes que nada quiero decirles que me fascina su canal de YouTube. Les escribo para compartirles una experiencia que tuve hace poco más de un año. A pesar de que lo paranormal siempre me ha llamado la atención, no había tenido una experiencia lo suficientemente extraña o que me hubiera hecho sentir esa ansiedad. En pocas palabras, soy un poco escéptica. En aquella ocasión eran más o menos las 8 de la noche. Yo tenía hambre, pero aún no había nada preparado. Mi mamá prácticamente acababa de poner a descongelar la carne para la cena, pero la verdad yo no iba a aguantar hasta entonces. Bajé a la tienda para comprar una de esas pizzas individuales para microondas o sartén. Las luces de mi edificio estaban apagadas. No me dio miedo, pero siempre bajo con una lámpara en esos casos porque al parecer, después de más de 10 años de vivir allí, no puedo memorizar los escalones y ya me he resbalado un par de veces. Cuando llegué al exterior, el pasillo de edificios que comunica al estacionamiento estaba a oscuras. Una que otra ventana alumbraba, pero los árboles de los costados del pasillo no dejaban pasar suficiente luz. La tienda está en un departamento y la ventana es la entrada. Ahí tocamos el timbre para que la señora nos atienda. No está muy lejos de mi edificio. Pude haber tardado máximo unos 10 minutos, pero cuando caminaba por ese pasillo, esa atmósfera tranquila se había evaporado. Abrí la puerta del edificio y las luces permanecían apagadas. Me empezaba a sentir ansiosa al subir los primeros escalones, pero cuando llegué al tercer piso, los edificios ahí tienen 4 pisos y yo vivo hasta la planta alta, me empecé a sentir muy mal, con ganas de huir y sin embargo seguí adelante. ¿A dónde más iba a ir? Pero lo peor vino cuando estaba en el descanso del segundo piso. Ahí vi los tobillos de lo que podía ser una anciana, ya saben, regordetes, y tenía unos mocasines negros. La mujer estaba parada junto a uno de los departamentos, como si esperara a alguien. Lo inusual, aquello que me asustó, primero fue que yo quería mirar hacia arriba y ver su rostro, pero de un modo inexplicable, no podía. De verdad, no podía hacerlo. No sé si era miedo, no lo sé. Era como si algo o alguien imposibilitara mi cuello moverse, todo mi cuerpo más bien. Mientras estaba inmóvil, traté de distinguir a esta mujer y recuerdo un vestido negro de manga 3/4. El largo llegaba hasta debajo de la rodilla, pero llevaba un par de libros en el brazo derecho y un rosario negro enredado en su mano. Me hice a un lado finalmente, como pude, para dejarla pasar. Ella se movía con dificultad. Yo también, como podrán imaginarlo, pero subí hasta la mitad del siguiente tramo de escaleras y llevaba linterna, así que le ofrecí a la señora acompañarla con la luz hasta la planta baja. No me respondió. Siguió bajando.
sin hacer ningún ruido. Yo me quedé quieta y muy callada. Da la casualidad que la puerta de los edificios del condominio, ahí donde vivo, son metálicas, pesadas y nada silenciosas. No importa qué tan cuidadoso sea uno con la chapa, porque siempre se oye un pequeño chasquido. Me quedé allí esperando a oírlo durante varios minutos, pero nada. Ni siquiera los pasos de la mujer acercándose a la puerta. El viento entrando. Nada, ni siquiera eso. Mientras me apoyaba del barandal mirando hacia abajo, recé lo poco que me sé para sentirme segura de algún modo, pero por muy inverosímil que suene, no podía hacerlo con fluidez. Mis rezos parecían ser interrumpidos, como si mi mente me saboteara, y entonces me di cuenta de que en ningún momento vi los pies de la anciana bajar, no después de mi primer encuentro con ella. Reaccioné a lo que acababa de pasar y mi corazón empezó a palpitar muy rápido. Sentí como si la sangre se me fuera del cuerpo y corrí lo más rápido que pude para entrar a mi casa. Me senté a recuperar el aliento y a tratar de asimilarlo todo. Después de un rato, se me ocurrió que podía ser una amiga de mi vecina, un poco descortés o muy tímida, u otra vecina o una pariente, pero nada parecía convencerme del todo. Nada que me brindara una explicación racional. Finalmente pensé en mi abuela materna, fallecida hace unos años, pero si ese fue el caso, ¿por qué me sentí en peligro? ¿Por qué me dio tanto miedo esa presencia? O simplemente, ¿por qué no pude verla al rostro y no me respondió o me habló para hacerme saber que era ella? Nunca lo sabré, pero afortunadamente no volví a encontrarme con esa mujer o entidad o lo que fuera. Gracias por leerme. Muy buenas noches. Y bueno, pues muchísimas gracias, Brenda, de verdad, y también a todos los que nos comparten sus experiencias. En verdad nos llegan entre 100 y 150 por semana, a veces más. Intentamos leer las más posibles. Si no las alcanzamos a leer todas en cuanto nos llegan, tengan por seguro que vamos a llegar a ellas en algún momento. Y si no las podemos compartir en videos individuales, sí vamos a estar utilizando estas transmisiones en vivo para irlas contando, incluso las cortitas, que para eso sirven estos compilados, por así decirlo. Vamos ahora con otra historia que nos comparte Lauren Hill. Lauren, lo siento si no estoy pronunciando tu nombre correctamente, ya nos podrás corregir. Y esta historia ocurrió, incluso termina hace unos días, en Colombia. Aprovechamos también para abrazar a toda nuestra audiencia colombiana. Vamos a estar pronto por allá, ojalá. Hola, ¿cómo están, amigos de Relatos de la Noche? Primero quiero felicitarlos por tan buen programa. Soy de Cali, Colombia, y bueno, esta es la primera vez que les escribo para contarles algo, un sueño, o más bien una pesadilla que pasó a la realidad. Una noche como cualquier otra, a eso de las 10, me acosté a dormir. Todo era muy normal, la verdad. Cuando logré dormirme, en mis adentros, empecé a verme como en una vereda junto a mi pareja. Todo estaba muy solo, muy oscuro, y nosotros, al parecer, solo estábamos queriendo encontrar una tienda cercana. En mi sueño, habrán sido esos de las 11 de la noche, cuando por fin encontramos una pequeña tienda que solo se iluminaba con una pequeñita vela. De la oscuridad salió una señora, muy asustadiza por cierto, para atendernos. Actuaba de forma muy extraña,
cuando le pedimos que nos vendiera un minuto para poder llamar. Ella solo nos contestó con un gran miedo en sus ojos y en su voz que nos fuéramos, que ella ya venía. Sin poder preguntarle a quién se refería, la señora empezó a cerrar todo y se metió. Y todo quedó completamente oscuro. Yo seguía preguntándome a quién se refería. Mi novio se dirigió a su moto y me dijo, vamos, con la voz muy quebrada y temblorosa. Yo empecé a sentir en mi sueño un escalofrío horrible, y cuando me dirigí hacia él para subirme, vi cómo de la colina de donde estaban todas las casas situadas venía una silueta, como de una anciana. No le podía ver los pies. No parecía que estuviera corriendo, sino más bien volando, a baja altura, y dirigiéndose a una velocidad sobrenatural hacia nosotros. Me llené de pánico. Me monté lo más rápido posible a la moto y mi novio arrancó rápidamente. Cuando tomé valor, volteé hacia atrás a ver si la extraña silueta de esa anciana venía aún detrás de nosotros, y para mi sorpresa, la anciana se había quedado quieta. Justo después, empezó a hacer un ruido, como un alarido horrible, atemorizante. En ese instante me desperté de un brinco. Había despertado de ese horrible sueño sudando del terror. Pero lo más sorprendente es que lo que me había despertado eran esos horribles alaridos. Es decir, a las 3 de la mañana, ya despierta, seguía escuchándolos claramente afuera de mi casa. Cuando fui a donde se encontraba mi mamá, me la encontré rezando. Le pregunté si escuchaba eso y me respondió: hace una hora está una señora ahí escondida, en el patio enfrente de la casa. Les juro que se me subió la presión del pánico que sentí en ese momento. ¿Cómo era que la pesadilla que había tenido hace solo unos segundos y esos quejidos horribles hubieran sido los que me despertaron? Que no fuera un sueño, que hubiera alguien frente a mi casa. Inmediatamente mi mamá y yo empezamos a rezar juntas durante un largo rato. La verdad, no fuimos capaces de asomarnos a la ventana para ver si la señora seguía ahí. A la mañana siguiente nos levantamos como habitualmente hacíamos todas las mañanas. Mi mamá y yo nos miramos sin saber qué decirnos una a la otra. Tocaron la puerta de la casa. Cuando mi madre abrió, vimos que era la vecina de al lado de donde vivíamos, preguntándonos si habíamos escuchado eso anoche. Nosotras solo nos miramos y salimos al antejardín con nuestra vecina. Estaban casi todos los vecinos de nuestra cuadra, afuera de sus casas, hablando de los extraños y atemorizantes quejidos de la noche anterior. Yo no sé por qué fui yo la que soñó con esta anciana y con ese lamento. Tengo 21 años y la verdad siempre había sido muy escéptica, pero desde entonces he seguido soñando con ella. Hoy me decidí a escribirles y contarles mi historia porque esta noche precisamente, soñé de nuevo con ella. Esta vez estaba yo en casa de mi pareja, después de pasar un largo fin de semana juntos y de haber llegado muy cansados. Nos quedamos dormidos y ahí fue cuando empecé a soñar.
a soñar que me encontraba por la cuadra por donde vivía, y a lo lejos pude ver a un muchacho llamándome, haciéndome gestos para que me acercara. Me dirigí hacia donde estaba, y al acercarme pude ver y reconocer que era un exnovio de cuando tenía unos 15 o 16 años. Pero incluso en mi mente me preguntaba qué hacía él ahí. Y es que él murió apenas el pasado mes de diciembre. Aún así me acerqué. Él solo me sonreía y me preguntaba cosas normales, como queriendo establecer una conversación. Pero algo inusual en él era una gran sonrisa, y cómo la vida se le veía en su rostro al hablarme. Yo seguía impactada y preguntándome cómo es posible si él está muerto. Aún así me tomé mi tiempo y le respondí. Le respondí y platiqué bien con él, pero aún con mucho asombro por tenerlo ahí en el sueño frente a mí. No sé, sería la misma energía que él me transmitía con su sonrisa y su alegría, que yo también le sonreía. Me llenó de gusto verlo. Fuimos novios poco tiempo y después decidimos ser amigos. Él se fue a España y cada uno hizo su vida. Años después me enteré de que estaba en coma por un problema que tuvo ya, y días después falleció. Fue una noticia que me conmovió mucho porque fue un buen novio, un buen amigo. Cuando tenía todo eso en mi mente, no sé por qué, me nació preguntarle: ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás aquí? Él solo soltó una gran sonrisa, tan contagiosa que me hizo sonreírle de vuelta, y me dijo: estoy muy bien. Yo me alegré mucho y no sé por qué quise tomarle una foto, como para capturar ese momento, tenerlo de recuerdo, sin ser realmente consciente de que todo era un sueño. Cuando vi la foto, cuando la busqué en mi celular para verla de nuevo, vi cómo detrás de él estaba esa horrible y diabólica anciana. Desperté confundida, nuevamente a las 3 de la mañana y con un escalofrío horrible. Como les dije, hasta el día de hoy sigo soñando con esa mujer. Espero que estén muy bien, amigos de Relatos de la Noche. Y bueno, un beso y un abrazo muy fuerte hasta Colombia. Gracias de verdad por tener la confianza de compartirnos esta historia. Y bueno, ahora vamos a pasar también a algunos comentarios muy interesantes que han dejado en nuestros videos. Por ejemplo, en la historia sobre los avistamientos de una supuesta gárgola o algo parecido al hombre polilla por allá en mi bellísima Tijuana. Y bueno, en este video Lenor18, pegando una nota publicada en el diario de Chihuahua.mx, comentó lo siguiente: el hombre murciélago, que parece emanado de una película de ficción, es un ser real que puso en pánico a un joven alumno de una universidad local y que reside en la Junta. Se trata de un ser que fue visto por varios testigos en esta región y que lo describen como un humanoide con alas, rostro cubierto de pelo y una altura de unos 2 metros. Coincide, por cierto, con la matanza de borregos en varios ranchos que mueren degollados. El joven, quien no fuma, ni toma, y mucho menos se droga, se llama de tal forma, pero no quiere que aparezca su nombre. Y es que aún no se repone de la experiencia de esa noche, viernes 6 a las 23:50 horas, cuando saliendo de la Universidad Regional del Norte, se dirigía a su casa con un domicilio
conocido de la Junta. Sin embargo, a la altura del puente sin nombre, tuvo que dar una frenada de emergencia. Sobre la cinta asfáltica vio un bulto con la figura de un hombre encorvado y que parecía estar cubierto, tal vez por una cobija. Al momento de llegar, la figura, aún desconocida, se yergue, da 2 saltos hacia adelante, despliega unas enormes alas del tipo de un murciélago que probablemente cubrieron todo el ancho del carril y alza el vuelo. El mencionado joven, serio y sobresaliente en su escuela, no lo pensó más. Metió el acelerador a fondo en su Liberty, que rechinó las llantas en esa desaforada huida de algo desconocido. Fueron unos 15 minutos de persecución y de máxima desesperación. El extraño ser volaba con la fuerza de sus alas traseras más pequeñas al parejo del vehículo y se asomaba por el lado del copiloto. El miedo se tornaba más intenso y el joven solo atinó al llamar en ese momento vía celular a su casa, recibiendo respuesta de su madre, quien le preguntaba por qué se oía el ruido como si alcanzara la máxima velocidad. Con voz entrecortada por el llanto, trató de describirle que un hombre, quizá un animal con alas, lo perseguía. Su primera idea fue que aquello era alguna aparición, alguna forma en la que se vestía la muerte y gritaba desesperado: «Me voy a morir, me voy a morir». Narra ahora que supondría que fue alguna alucinación, pero al reflexionar que el ser le persiguió por más de 15 minutos, vuelven los escalofríos y dice: no fue ninguna ilusión. Fue lo más cercano que se ha encontrado con el miedo. La descripción es algo vaga, pero esa imagen ahora lo persigue cuando trata de dormir sin que concilie el sueño. Un hombre con ojos rojos, como cuando se presenta un derrame, inyectados de sangre, de unos 2 metros, calculando que abarcaba todo lo largo de su camioneta. 2 pares de alas, unas grandes, otras chicas, que si las utilizaba podría alcanzar una velocidad inimaginable. Las manos pequeñas, como un canguro, que las llevaba sueltas, sin fuerza, y golpeaban repetidamente con la velocidad los vidrios del lado del copiloto. El rostro cubierto de alguna especie de vello, donde sobresalía una frente boluda y esos ojos inyectados de sangre. La cuestión es que ese ser fue visto por las cercanías a Simbraplay, cerca de Sáenz Guerrero, y curiosamente, en esos días aparecieron muertas varias borregas en 3 diferentes ranchos. Mostraban la misma forma de muerte, un enorme tajo en el cuello y otro en la parte de la cola. Otra familia también asegura haberlo visto por el tramo de Mesa de González en la carretera a San Juanito y hace una descripción parecida. La madre del joven narra respecto a esa noche: nunca lo había escuchado así, y mucho menos visto de la forma en que llegó, temblando, pálido y en medio de una crisis nerviosa. En su escuela el joven es muy respetado y se dice que ya investigan sobre la presencia de ese mítico ser, aunque también parece que ya nació la leyenda del hombre murciélago de la Junta. Aparece nuevamente cerca del panteón. Vi a la Santa Muerte. Lo dijo en el tono más calmado que pudiera tener después de la amarga experiencia. Fue un comentario de Ivonne, que no salió de la casa. Lo compartió solo con su madre y su esposo, nadie más. Fue hasta ahora que se percataron de que coincide con la descripción del hombre murciélago que se ha visto en la región de la Junta y que hace unos días apareció nuevamente
en la puerta del panteón. Yvonne, como vamos a llamar a esta testigo, es una joven madre que el pasado sábado, unos días antes de que aterrorizara al joven de la universidad, fue a dejar a su amiga a un sector de la Junta tras estar en su casa, muy cerca de la nueva autopista a Guerrero. Eran las 9 de la noche cuando venía de retorno por un paso de terracería que une a la carretera antigua y hace paso por el panteón. Fue en ese momento que vio una figura enorme al pie de la puerta de ese lugar. Era como una larga estatua y parecía una persona cubierta con una cobija o alguna capa negra. Sintió que se estremecía y aceleró la camioneta. Pensó que era la Santa Muerte, que probablemente iba a morir en el trayecto del panteón a su casa. Al llegar, comentó a su madre y a su esposo lo que había visto y les dijo que quizás era la Santa Muerte, pero mostraba mucha serenidad, de tal manera que se quedó en eso, en un comentario que resurgió cuando leyeron en El Heraldo el primer suceso, donde un joven manifestaba la traumatizante experiencia. Las descripciones de la nota de El Heraldo del Noroeste le hicieron pensar que era lo mismo que ella había observado, coincidiendo con ella su madre y su marido. Al acudir a la puerta del panteón, se percata que la altura del extraño ser era imponente, dado que el arco mide aproximadamente unos 4 metros de altura, y la testigo menciona que al pasar por ahí, veía que su cabeza casi tocaba la parte superior. El joven universitario calculó que su estatura era de 2 metros, en base a que cuando lo siguió por espacio de 15 kilómetros, su longitud cubría el largo de la camioneta que manejaba en ese momento. La leyenda del hombre murciélago seguía tejiendo historias. Vecinos de la Junta empezaron a comentar ahora que hay otro joven que también fue testigo de esta presencia entre sobrenatural y misteriosa. Sin embargo, sobre él, mencionan que su impresión fue tal que ahora está hospitalizado en algún lugar, víctima de un shock nervioso. Esta versión está por confirmarse o desmentirse. A un mes de la primera aparición o testimonio en este poblado y sus alrededores, a 40 kilómetros de Cuauhtémoc, se tejen más historias. ¿Será un miedo que se extiende o la realidad que se generaliza? Los niños también lo han visto. Corre la versión de que en pleno centro, 2 pequeños salieron para tomar agua de la llave al patio de la casa. Fue cuando vieron que planeaba un enorme ave. El miedo que sintieron los hizo entrar a su casa corriendo y jadeando. Una joven asegura que escuchó un ruido, como de un chillido de ratón, extraños ruidos en el techo y el aleteo. Sin embargo, un encuentro más cercano se produjo en la Huerta del Rosario, coincidentemente cerca de la primera aparición, allá en las cercanías del puente sin nombre, donde el velador oyó unos sonidos jamás antes escuchados. En la cuatrimoto que usa para recorrer la extensión de la huerta, llegó al punto donde calculó se escuchaba. Lo que vio simplemente era indescriptible. Lo único que le dictó su cerebro fue huir a toda velocidad. El ente de ojos rojos estaba atrapado por la malla antigranizo y luchaba por escaparse. Cosa que seguramente logró, pues al día siguiente ya no estaba. La noticia y los comentarios son producto de la paranoia, tal vez, pero algo que todos están preguntando es acerca de la existencia de una foto que alguien alcanzó a tomar. Esto, al menos lo asegura un elemento de seguridad pública que no fue localizado para corroborar la versión. Más aún, a unos 20 kilómetros, en el Baje o en Agua Caliente, un testigo del imponente paso de este ser simplemente se desplomó, víctima de un paro cardíaco. Se comenta que está siendo atendido en algún hospital de la región, pero por alguna razón se oculta todavía su identidad.
De hallarse, aún no estaría en condiciones de narrar sobre lo que vio. Esta usuaria termina el comentario diciendo: todo eso comenzó por el 2009, poco antes de que ocurriese la influenza y se desatara la violencia por el narco en el norte de México. Dicen que solo aparece antes de que vengan las desgracias, como un ave de mal augurio. Y bueno, la nota en sí, claro que es interesante. Evidentemente no es periodismo, no hay fuentes, y es una nota que cualquiera podría sacarse de la manga, digo, para estar publicada en un diario en línea, pero sin lugar a dudas es interesante, es muy interesante. Y pues muchísimas gracias a Lenor que nos la compartió. También en este video hay un comentario interesante de Manuel Ruiz, que comenta lo siguiente: mi abuela me contó hace como 6 meses que desde la ventana de su cocina vio una cosa encorvada. Dijo que parecía que era una persona con un traje negro. Estaba sobre su perro como si lo estuviera mordiendo. El perro solo chillaba y los demás perros gruñían a su alrededor. No sé por qué mi abuela no fue a rescatarlo al verlo, pero dice que al día siguiente el perro tenía algo entre el pelo como si fuera grasa, y unos días después el perro se murió. Esto me lo contó 2 semanas después de que el perro se muriera. En el fondo me dio algo de miedo escuchar esa historia, pero aún así estuve bromeando con mis amigos, diciéndoles que mi abuela había visto al diablo. Este video me recordó esos días. Y bueno, el siguiente relato, volvemos, dejamos en los comentarios por un rato. El siguiente relato nos lo envía una persona que vive precisamente en Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca de aquí, desde donde estamos grabando, por cierto, este video. Como recordarán, esta calle ha sido mencionada ya en 2 videos de Relatos de la Noche, en uno titulado, creo, Niña Fantasma, cerca del Ángel de la Independencia, y en la calle maldita de la colonia Cuauhtémoc. Vamos a poner también los links en la descripción por si alguien no los ha escuchado, que puedan ir a hacerlo. Y vamos con esta historia, con este correo que dice lo siguiente: hola, buenas tardes, me llamo Alejandro. Hace poco que comencé a ver sus videos y me parecen muy interesantes. Mi pareja me mandó un video y me dio un escalofrío inmediatamente. Vivo en la calle Río Ebro, en la colonia Cuauhtémoc. Vi el video de la niña fantasma del Ángel y me pareció familiar la calle de la que mostraban fotos. Después vi el video de la calle maldita de la colonia Cuauhtémoc y reconocí el edificio en el que vivo. Hace unos meses salí en la madrugada a comprar cigarros, porque estaba trabajando y no quería quedarme dormido. Al regresar, había un anciano con un pastor alemán. Al principio parecía que había salido a pasear a su perro y estaba esperando a que hiciera lo suyo. Al acercarme un poco más, me di cuenta de que el anciano estaba parado, mientras el perro se jaloneaba para avanzar. Sin embargo, a un perro de ese tamaño no le costaría nada de trabajo hacer que su dueño avanzara. El anciano estaba mirando a la acera de enfrente, sin hacer ningún esfuerzo por moverse. Al parecer tenía mucha fuerza, porque su brazo ni siquiera se movía. Seguía caminando, y comencé a escuchar la voz del anciano y su risa. Era como si conversara con alguien que estaba frente a él del otro lado de la acera. Por instinto volteé a ver si había otra persona en la acera de enfrente o alguna luz prendida desde algún edificio del otro lado, o por lo menos que tuviera su celular o manos libres, pero nada. Parecía que el anciano estaba hablando con alguien que solo él podía ver. Empecé a sentirme nervioso por toda la situación, pero seguí caminando y pasé justo por detrás del anciano. En ese momento sentí un escalofrío y el corazón casi me da un vuelco, porque justo cuando estaba detrás de ellos, el perro se sentó al lado de su amo y el señor soltó una carcajada.
Caminé más rápido para entrar a mi edificio. Se me cayeron las llaves y cuando las recogí, empezaron a avanzar hacia mí y el perro jadeaba. Rápidamente abrí la puerta y el sensor del pasillo encendió la luz. Di un paso hacia un lado para salir de la vista del anciano y su perro, quedándome detrás de la puerta del garage y esperando que pasaran para poder subir a mi departamento. Estaba temblando y no podía moverme. El jadeo del perro se hizo más fuerte y no se me ocurrió otra cosa que empezar a rezar. Vi la sombra del anciano y del perro bajo mis pies. El perro olfateaba justo por debajo de la puerta donde yo estaba y el anciano se reía. Las palabras se me olvidaron y no pude continuar con mi oración. Yo quería que se fueran para poder subir a mi departamento. Mis manos comenzaron a sudar y yo trataba con todas mis fuerzas de seguir rezando. Cuando al fin lo logré, el perro dejó de jadear y ya no había sombra alguna bajo mis pies. Por instinto salí casi inmediatamente a ver si ya se habían ido. Pero nada, no había nadie en la calle. ¿A qué velocidad pudo haber ido el anciano para dar vuelta o salir de la vista? Corrí de regreso a mi departamento con la sensación de estar siendo observado. Esa noche no pude dormir. Jamás he vuelto a ver al anciano o al perro. Ojalá que pudieran leer esto que ocurrió de nuevo en la calle de Río Ebro en la colonia Cuauhtémoc. No me he podido explicar qué fue lo que pasó, solo sé que hace mucho que no me sentía así de asustado. Saludos y felicidades por su programa. Gracias Alejandro por compartir esta historia con nosotros, y si alguien más vive por aquí y tiene alguna historia al respecto, pues escríbanos, compártanla con nosotros por favor. Estas colonias tienen mucha historia, muchas leyendas y claro también muchas historias de fantasmas. Amigos, creo que vamos a dejar esta transmisión aquí, este video aquí, ya que no pudimos llevarlo a cabo en vivo, pero ojalá que lo hayan disfrutado. Prometemos que va a haber transmisiones en vivo pronto para poder interactuar con ustedes. De verdad que estamos pensando en invertir en equipo que nos permita hacerlas de forma mucho más seguida. La idea es hacer por aquí, a través de este canal, nuestro propio programa de radio sobre historias de terror, una versión 2.0 y mejorada de La Mano Peluda. Recuerden que mi nombre es Uriel Reyes, pueden buscarme en Twitter, en Instagram como @ur8_ y en Facebook también. Si alguien me gusta seguir, pues solo busquen mi nombre y el resultado más guapo que les salga, ese voy a ser yo. Un abrazo fuerte a todos, los queremos mucho, compartan este video, solamente si son guapos también, si no, no, y sigan compartiendo historias, sigan contando historias de terror. Nos escuchamos en el siguiente video de Relatos de la Noche.